estén viviendo una excelente jornada. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva entrevista, como siempre, por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Queremos comentarles que el 31 de mayo la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Sin Tabaco, con lo cual obviamente queremos instar a que las personas tengan la posibilidad de saber cuán dañino es el tabaco y el fumar a lo largo del tiempo. Es por eso que hoy día quisimos estar con un experto en la Universidad de Concepción, me refiero a Iván Rodríguez Núñez, kinesiólogo, ¿verdad? Director del Magíster en Kinesiología y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, para comentar tantos detalles interesantes que tienen que ver, ¿verdad?, con esta realidad que aqueja a gran cantidad de nuestra población hoy día. Bienvenido, Iván, un gusto que puedas estar con nosotros. Muchas gracias. En esta entrevista para así poder concientizar a la gente que nos está viendo desde casa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Partir hablando, ¿cierto?, sobre los principales riesgos que existen al nosotros fumar. Es una de las principales causas de muerte, ¿cierto?, el cáncer pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva, etcétera. ¿Por qué la gente sigue consumiendo tabaco? Bueno, porque el tabaco en su constitución, el humo del tabaco en su constitución química tiene una molécula que induce mecanismos de adicción que son bastante fuertes y que de alguna u otra manera condicionan la conducta de las personas, que es la nicotina. Detrás de esa dificultad para el cese y del desencadenamiento de mecanismos de abstinencia de las personas que comienzan a dejar el hábito está la nicotina y sus mecanismos de adicción. Esa es un poco la razón por la cual, pese a nosotros conocer todas estas consecuencias que son evidentes, hay un amplio cuerpo de evidencia que muestra los efectos nocivos del tabaco. Las personas aún así no lo dejan. Esto yo me imagino que tiene clara relación también con la salud mental hoy día, que afecta a nuestro país post-pandemia. Sí. Probablemente lo estamos utilizando como mecanismo de sobrellevar nuestra vida, ¿verdad?, de los problemas. Claro. Lo usamos como una probable píldora que por lo general nos está haciendo muchísimo más mal que bien, aunque no lo sepamos o no lo estemos internalizando, ¿no? Exactamente. Eso también es gracias a los efectos que produce justamente la nicotina en nuestro sistema, que tiene como resultado la reducción de fenómenos de ansiedad, de estrés, y eso tanto a nivel neurofisiológico como también conductual. Por tanto, muchas personas, para manejar estas respuestas de ansiedad o estrés que pueden quizás afectar el performance en la vía laboral o en la vía académica, acuden al uso de tabaco y claro, obviamente al ver efectos positivos, se genera una cierta dependencia que ya en este caso no es, digamos, neurobiológica, sino ya más bien psicológica. Claro. Al consumo. Aquí tenemos algunos porcentajes, ¿no?, que podrían venir a tranquilizarnos, como veis, pero no es tan así, ya que, bueno, se ha reducido la cantidad de tabaco, pero sí un 32,5% de la población fumando, y sobre todo más hombres que mujeres, un 36,7% hombres y un 28,5% mujeres. ¿Por qué los hombres más que las mujeres? Bueno, eso es yo diría, es propio de la historia del tabaquismo en el mundo. Los estereotipos vinculados a quizás a esta situación de poder, de género, si lo quisiéramos llamar de esa manera, que estaba muy marcado hace 10 o 15 años atrás en las mismas propagandas de televisión respecto al tabaquismo, era justamente este hombre macho, digamos, que asociado al uso de tabaco. Los reglamentos antiguos. Yo recuerdo cuando era niño, sí, digamos, era muy común en televisión, y yo creo que un poco ese mismo estereotipo ha generado una cierta cultura del tabaquismo en los hombres. Claro. Aunque, ojo, yo diría que hay que también tomar con cautela ese dato, porque en hombres el consumo se ha reducido, pero en mujeres ha aumentado. De hecho, se habla hoy en día de la paradoja, esta idea de que estamos en una situación de equidad en cuanto al consumo de tabaco, pero es un poco paradójico porque se ha reducido en los hombres, pero también ha aumentado en las mujeres. Claro. Bueno, esto también tiene una fuerte influencia cultural en cuanto a la respuesta que nosotros vemos del uso y el hábito de tabaco, y que también vale la pena atender y discutir. Sí. Iván, hay estudios que ya hace 10 años nos hacen comprender, ¿verdad?, con contundente evidencia científica, que el entrenamiento físico podría ayudar de gran manera a sopesar todos los problemas que vivimos en directa relación con la nicotina. Tú el 2015 fuiste directamente a Brasil, Sao Paulo, para poder justamente ahondar
en esta suerte, digamos, de antídoto que tiene que ver con el efecto del ejercicio. Cuéntanos detalles, cómo nace esta instancia de poder viajar y cómo fue de importante también para ti como kinesiólogo el tener una experiencia como esta. Bueno, fue muy importante. Ese trabajo que realizamos en la Universidad Federal de São Paulo, en Brasil, fue parte de mi tesis de doctorado, fue el año 2015, y ahí trabajamos en ese protocolo, en ese proyecto, trabajamos un modelo de tabaquismo experimental que se hace con animales de experimentación, en este caso con ratas, y en donde estudiamos el impacto del entrenamiento físico sobre la respuesta cardiovascular, específicamente algunos mecanismos de control autonómico del sistema cardiovascular, en animales nicotinizados, en animales tratados con nicotina de manera crónica, que es la manera en cómo se estudia el tabaquismo, el impacto crónico del tabaquismo. Y ahí vimos efectivamente que el ejercicio físico fue capaz de prevenir el daño cardiovascular, en la regulación cardiovascular inducida por el uso crónico de nicotina, en este caso el tratamiento crónico de nicotina a los animales. La verdad es que fue bien interesante el estudio porque nos permitió, por una parte, aislar el efecto cardiovascular de la nicotina, porque entendamos que cuando una persona fuma un gas, digamos, inhala un gas que tiene más de 6.000 componentes químicos, dentro de los cuales uno es la nicotina. Nosotros aislamos ese componente, nuestros animales fueron solamente tratados con esta molécula y vimos que la nicotina por sí sola generaba daño cardiovascular que era prevenido por ejercicio. Es un poco la importancia del estudio, lo cual abre una oportunidad, creo yo, para aquellos que estén en camino de dejar el tabaco. Yo diría que quien esté en ese camino del cese del consumo, lo ideal sería que asociara ese proceso con la práctica de ejercicio regular, con entrenamiento físico, porque el entrenamiento físico va probablemente a acelerar ese restablecimiento funcional, claro, al que uno aspira cuando uno deja, claro, ¿cierto?, el tabaco. No tiene una relación, o sea, no podemos seguir fumando y creer que con la actividad física vamos a sopesar todo lo que estamos viendo internamente con la nicotina, pero sí nos puede ayudar a restablecer nuestro organismo si es que decidimos dejar de fumar. Sin duda. Uno de los grandes problemas para el cese del consumo es justamente dar el paso, pasar desde esa etapa en la cual uno está en una situación en la cual uno racionaliza la necesidad de dejarlo y dar el paso de dejarlo. Ese paso es muy complejo y ahí probablemente una muy buena recomendación es que quien esté en esa etapa empiece primero a hacer ejercicio, entrene, prepare su sistema para preparar el sistema para la etapa en la cual ya dé ese paso y deje, obviamente, el consumo. ¿A qué nos referimos con programas de rehabilitación cardiopulmonar y qué tan importantes son también para poder complementar? Bueno, un programa de rehabilitación cardiopulmonar consiste en un protocolo de entrenamiento físico general, entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de flexibilidad, en fin, destinado a mejorar el fitness cardiopulmonar de las personas, mejorar la función muscular, la función cardiovascular, de manera tal de que todos nuestros sistemas metabólicos, cardiorrespiratorios, logren compensar de alguna manera el deterioro dado por el consumo crónico de tabaco. A mí me gustaría hoy día poder, ¿cierto?, comentar lo que ocurre con la sociedad actual, donde evidenciamos que mucha gente joven, muchos incluso niños o adolescentes, ¿cierto?, en una exposición primaria al tabaco, comienzan con esta conducta, ¿verdad?, muchas veces por moda, porque lo creen interesante, ¿no?, para calzar de mejor manera en este mundo social. Claro. ¿Qué pasa con todos estos niños y estos adolescentes que empiezan incluso a los 11, 12 años a fumar? Sí, bueno, ahí se producen problemas a distintos niveles. Bueno, primero desde el punto de vista del sistema cardiorrespiratorio, lo que se ha visto es que uno de los factores que principalmente determina la probabilidad de adquirir un daño orgánico severo por causa del tabaco, cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la cantidad de años en que la persona se mantiene expuesto al gas generado por el tabaco. Lógicamente, un niño que empieza el consumo a los 10 años, a los 11 o a los 15,
esa persona cuando llega a los 30 años ya va a tener acumulado más de 10, 20 años o a lo menos 15 años de consumo permanente, y eso es un estrés para nuestro sistema fisiológico importante, y ha demostrado que justamente este fenómeno acumulativo dado por la exposición a los tóxicos del tabaco es uno de los principales factores que determina el riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro problema es que, lógicamente, el iniciar un programa, un plan para el cese del tabaco va a ser mucho más difícil, porque nuestra neurobiología ya va a estar mucho más adaptada a la presencia de altos niveles de nicotina circulante. Nosotros tenemos receptores de nicotina en nuestro cerebro y prácticamente en todo nuestro sistema fisiológico, receptores que tienen ciertas propiedades de adaptación que son bastante particulares, se adaptan muy fácil, se acostumbran muy fácil a los altos niveles de nicotina. Entonces, claro, a esa persona que ya lleva durante un gran periodo de tiempo expuesto al humo del tabaco, con altos niveles de nicotina circulante, probablemente le va a costar mucho más dejarlo por causa de que su misma biología a lo mejor le va a pedir esa exposición. Esa es la abstinencia, el síndrome de abstinencia. Y hablemos también de las personas mayores. En el caso de las personas de 50, 60, 70, 80 años, claro, que fuman más de una cajetilla diaria. Bueno, ahí el gran problema desde el punto de vista también biológico, si lo quisiéramos plantear de esa manera, es que coexisten dos fenómenos en esa etapa del curso vital de una persona. Uno es el envejecimiento. Se ha visto que el envejecimiento, una de las causas es el desencadenamiento de mecanismos de estrés oxidativo que son multisistémicos y afectan a distintos niveles, y una de las principales causas del daño sistémico asociado al tabaco es también el estrés oxidativo. Por tanto, el envejecimiento asociado al consumo de tabaco muy probablemente va a acelerar todos los procesos naturales del envejecimiento, y obviamente va a aumentar el riesgo de el desarrollo de enfermedades mentales, va a alterar significativamente la funcionalidad, la autonomía de esa persona una vez ya llegado a edades más avanzadas, y obviamente el riesgo de enfermedad cardíaca también va a aumentar. En fin, o sea, ahí se van a complementar dos mecanismos que en definitiva van a deteriorar la funcionalidad de esa persona que fuma. Sí, sería bueno también comentar, porque hoy día en el mercado, que siempre da para mucho, ¿no? Sí. Hay soluciones, entre comillas, que pueden hacer que uno deje de fumar la nicotina para entrar en el mundo de los vaporizadores. ¿Qué tan nocivos son? Y si los ponemos en una balanza, para los que insistimos con el cigarro, ¿es una alternativa o no la es? Yo diría que sí es una alternativa, porque aquí tenemos que distinguir dos cosas. Como ya lo mencioné hace un rato, el gas que genera el tabaco tiene a grandes rasgos dos componentes, dos tipos de componentes: los componentes nicotínicos y los no nicotínicos. Lo que está detrás, por ejemplo, del desencadenamiento de cáncer pulmonar y de prácticamente todas las enfermedades cardiopulmonares son los componentes no nicotínicos del tabaco. El alquitrán, los acetaldehídos, la acroleína, en fin, una serie de componentes que reaccionan con nuestro sistema y que oxidan el sistema, desencadenan respuesta inflamatoria y tal. En cambio, los componentes nicotínicos son principalmente los que están detrás de los fenómenos de adicción, ¿ya? Por tanto, si una de las principales causas para no dejar de fumar es que mi sistema biológico necesita nicotina, probablemente el proveerle al sistema alguna manera de componente o de cigarro que no tenga los componentes no nicotínicos pudiese ser una buena solución para empezar este camino del cese del tabaco. Por tanto, yo más bien soy de la idea de que los vaporizadores, si bien no son inocuos, también tienen efectos a nivel cardiovascular. Sin embargo, son en una magnitud muy menor en comparación al tabaco en su configuración clásica, digamos, que el tabaco clásico. Sí, obviamente considerarlo siempre como la puerta de entrada a la idea del cese del tabaco, a dejar el hábito, y ojalá acompañarlo con actividad física y ejercicio, que yo creo que eso es una de las asociaciones virtuosas que uno debiese tratar de articular al encaminarse en un proceso de cese de la adicción. No podemos dejar de mencionar en este programa especial, donde justamente queremos hablar sobre este 31 de mayo, donde conmemoramos el Día Mundial sin Tabaco, las embarazadas. Antes se veía mucho más
normal ver a embarazadas fumando, ¿verdad? Sí. Hoy día vemos que el porcentaje ha disminuido, pero igualmente existe esta necesidad de embarazadas de fumar a veces por el mismo estrés, Sí. por la adicción que obviamente tienen en el antes de la vida, antes de, ¿cierto?, de concebir. Y por eso mismo preguntarte de qué manera afecta y en qué porcentaje afecta a su guaguita, ¿verdad?, al feto, y también una vez que la guagua nace, en la misma leche. Hay porcentajes, y se ha estudiado que incluso hay porcentajes de nicotina en la propia leche materna. Claro, bueno, ahí con el tema de las mujeres embarazadas, y yo diría en general con todas aquellas poblaciones que son vulnerables, digamos también los niños, lactantes, en fin. Una de las principales complicaciones, pensando en que obviamente son grupos que a lo mejor van a optar por no tener el hábito o por no consumir tabaco de manera primaria, es la exposición al humo del tabaco como fuente secundaria. No tenemos que olvidar nunca que cuando una persona fuma, no solo es quien fuma quien recibe el gas producido del tabaco, sino también el entorno. Ahí hablamos nosotros de corriente primaria del tabaco, que es el que está fumando, recibe la corriente primaria. Exacto. Y el que está al lado recibe lo que se llama la corriente secundaria. Exacto. La gran diferencia es que el gas que fuma la persona que fuma, valga la redundancia, es un gas que ya está filtrado. Cuando uno aspira la columna de tabaco, lo aspira a través de un filtro y eso baja sustancialmente, baja la concentración de gases tóxicos hasta un 25%. Sin embargo, el gas que sale desde la punta distal de la columna de tabaco es un gas que no fue filtrado, está en su concentración natural, en su concentración habitual, a la que se genera a partir de la ignición de esa hoja del tabaco. Y está altamente concentrado, y eso es lo que reciben las personas que están expuestas a la corriente secundaria. Y ese es el gas que reciben, por ejemplo, los niños cuando están jugando en el parque y hay alguien fumando, o las personas embarazadas que pasan por algún lugar donde hay personas fumando. Incluso también se habla de la corriente terciaria, que es un tipo de corriente de gas de tabaco que queda impregnado en la ropa, en las cortinas, en los manteles, y se han detectado trazas de nicotina hasta 72, hasta 5 días después de la exposición al gas. Y que también se ha visto que eso puede atravesar nuestras membranas biológicas y nosotros podemos incluso estar asimilando el contenido del gas del tabaco por el solo hecho de estar quizás tocando o estar en un espacio donde hay cortinas impregnadas con nicotina. Lo que pasa con las mujeres embarazadas también es que la nicotina, al ser una molécula lipofílica, atraviesa todas nuestras membranas biológicas, atraviesa la membrana hematoencefálica, la barrera placentaria, también se impregna en la leche. Y perfectamente a través de la leche materna el bebé puede estar recibiendo trazas de nicotina y eso también estar generando problemas en su propio sistema, porque la nicotina, al ser de nuevo una molécula altamente difusible, también en el bebé puede estar llegando a distintos niveles, incluso al sistema nervioso, y generando esta respuesta inducida por nicotina probablemente a menor escala, pero como ya lo mencioné hace un rato, en el acumulativo eso puede generar un daño fisiológico, incluso estructural a largo plazo. Sí, hagamos quizás un punteo de los problemas a los que nos podríamos ver afectados si seguimos fumando a lo largo del tiempo y luego los beneficios de dejar de fumar. Bueno, si hiciéramos un orden jerárquico, yo diría que lo más próximo son los problemas cardiovasculares. Yo diría que eso se manifiesta, problemas cardiorrespiratorios, mejor dicho, se manifiesta en el desencadenamiento de hipertensión arterial y bronquitis crónica. Es lo primero. El sistema cardiopulmonar es el primero que se afecta. De hecho, se ha visto que con dosis mucho menores de las necesarias para generar un cáncer, por ejemplo, el sistema cardiopulmonar ya se deteriora en una magnitud clínicamente importante, digamos. Luego, obviamente, se ha visto que después de los 25 años de consumo permanente de tabaco, la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar aumenta sustancialmente. Incluso hay estudios que han mostrado que por cada 3 cigarros que uno fuma se genera una mutación en nuestro ADN. La verdad, eso es bastante impactante cuando uno lo dice de esta forma. Lógicamente, todos nuestros sistemas biológicos tienen mecanismos para protegerse frente a las mutaciones, así que obviamente que el ADN se mute una vez en nuestro sistema no va a generar cáncer necesariamente, pero en el acumulado esas mutaciones van a superar todas nuestras posibilidades de proteger nuestro sistema a las mutaciones autogeneradas. Luego,
desde el punto de vista de la exposición, obviamente, el fumador primario es el principal candidato a tener consecuencias negativas y luego, obviamente, toda la población que está alrededor de quien fuma. Ahora entrevernos a ver la luz y los beneficios de lo... yo dejé de fumar hace un año y no lo echo de menos para nada. Era fumadora social y uno tiende a decir que porque es fumador social va a costar menos el dejar de fumar. Yo creo que es una decisión que hay que tomarla de raíz y no darle tanta vuelta, ¿no? Bueno, es una decisión racional, sin duda. El tema es que la racionalidad que subyace a esa decisión tiene que de alguna manera, ojalá, penetrar en los intersticios de la emocionalidad. Porque esto es básicamente un impulso. Y buscar otras herramientas que nos hagan no necesitar fumar. Sí, y ahí las consecuencias positivas, lógicamente, van a ser en mi sistema respiratorio. La respuesta inflamatoria en el sistema respiratorio baja sustancialmente en el corto periodo, una vez que uno cesa la exposición al gas. Y eso genera efectos positivos a distintos niveles, o sea, el umbral de fatiga aumenta, es decir, me canso menos o me canso menos a un mismo esfuerzo que antes me cansaba, digamos. También mi sistema cardiovascular va a funcionar mucho mejor, probablemente con niveles tensionales menores, se va a reducir la presión arterial sistólica, si eso todavía es reversible, y lógicamente la probabilidad de desarrollar alguna complicación futura que realmente comprometa de manera sustancial la calidad de vida y la probabilidad de supervivencia, obviamente eso también se va a reducir. Y también todo lo que significa en lo social el dejar de fumar. O sea, yo diría, esto quizás es un poco más frívolo, pero no deja de ser importante. Uno deja de andar con olor a cigarro. Sí, gastando dinero de más. Se gasta dinero de más. Porque no es poco. ¿Ah? Se ahorra mucho más que ahora, bueno, los cigarros, por causa de las políticas impositivas sobre el valor, que es una de las pocas medidas que realmente ha mostrado que tiene efecto a todo esto, que es colocarle impuesto al costo del tabaco. Es caro, digamos, el fumador, el que fuma una cajetilla diaria, realmente destina parte importante del sueldo probablemente a esto. Entonces también eso se va a ver reflejado en la calidad de vida, en el bienestar. Sí. Oye, también reconocer el trabajo que se realiza desde las facultades de la Universidad de Concepción. Si pudieses contarnos detalles, Iván, de justamente el magíster en Kinesiología y Rehabilitación de la Facultad de Medicina, en esta segunda versión, si no me equivoco, ¿cómo ha sido ese proceso y qué tan importante es tanto para ustedes como profesionales como para los mismos alumnos que puedan formar parte de actividades como esta? Bueno, el programa de magíster en Kinesiología y Rehabilitación es un programa profesional, pero que tiene una fuerte y una sólida vocación científica. Es un programa que está adscrito al Departamento de Kinesiología y en él desarrollamos líneas de desarrollo que están directamente vinculadas, por ejemplo, con esta misma problemática. Dictamos una línea de profundización disciplinar vinculado con el área cardiopulmonar, en donde intentamos revisar todos estos temas de manera profunda y también encauzar algunas líneas de investigación en este ámbito de desarrollo que dado el consumo de tabaco en Chile, todavía es un problema vigente en nuestro país. También el programa tiene áreas de profundización en ámbitos de neurorehabilitación, en ámbitos de la kinesiología musculoesquelética, y también tiene una sólida vocación científica. Nosotros hemos querido, si bien el programa es profesionalizante, pero hemos querido generar una plataforma y un escenario para que nuestros colegas puedan formarse y adquirir competencias que les permitan generar nuevo conocimiento en sus lugares de trabajo, en sus lugares de desempeño laboral, con tal de contribuir al conocimiento, contribuir a la kinesiología y desarrollar investigación de buen nivel en nuestro país, que es tan necesario. Así que de esa manera hacemos el aporte, digamos. Sí, un gran saludo a todas las personas que hoy día conforman, ¿verdad? Trabajos tan interesantes que nacen desde, como siempre, nuestra casa de estudios. Y bueno, para ir cerrando esta interesante conversación, ¿algún consejo para aquellas personas que nos están viendo y que pueden estar todavía con esta nociva actividad del cigarro? ¿Cómo poder hacer para, de manera progresiva, ir dejando tan mal hábito? Bueno, lo que uno podría a lo mejor aconsejar muy humildemente, ¿cierto? Es primero decidirse a dar el paso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y lo segundo, buscar estrategias. Y aquí se han descrito, al menos en la literatura, varias maneras de empezar
a transitar por este camino que no es fácil. La realización de actividad física, por ejemplo, reduce los niveles de ansiedad, de estrés y ese impulso por el consumo de tabaco de manera sustancial. Hay revisiones sistemáticas de buen nivel que han mostrado un efecto positivo en el cese de tabaco en aquellos que realizan y comienzan a realizar actividad física. Luego es incorporar quizá elementos de reemplazo, como los mismos vaporizadores, hacer esa transición. A lo mejor una alternativa pudiese ser cortar la columna de tabaco. Si yo compro un cigarro, lo puedo cortar por la mitad y de esa manera voy sintiendo que, sin necesariamente dejar el acto de fumar, la cantidad de tabaco, el volumen de gas que voy a aspirar, ¿cierto? Y el tiempo que va a durar esa columna de tabaco en terminarse va a ser mucho menor, y de esa manera yo voy reduciendo mi exposición a los gases hasta que luego comienzo ya a dejarlo de manera definitiva. Y aquí, bueno, lo importante siempre es apoyarse, creo yo, por la familia, los seres queridos, la comunidad, acercarse a los centros de atención primaria, que hoy en día hay programas en la atención primaria destinados al cese del tabaco. Se está trabajando a nivel central este tema, y no dejar de ejercer una conducta activa en aras de pensar en el largo plazo. Nos cuesta mucho pensar en el largo plazo. Siempre pensamos que vamos a estar bien por siempre y eso no siempre es así. Bueno, es lógico, ¿no? Y pensar en el largo plazo. Yo creo que eso también es un elemento importante que puede ayudar a racionalizar esta decisión. A ser conscientes con lo que aporta y lo que no aporta en nuestras vidas. Así que te invitamos a tomar esta importante decisión que sin duda va a cambiar tu vida de manera muy positiva. No solo a ti, sino que a los que te rodean. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Sin duda una interesantísima conversación. Los esperamos en una nueva oportunidad también como equipo para seguir hablando de temas tan trascendentes como este. Muchas gracias. Y nosotros junto a Iván comenzamos ya a despedir este espacio, esperando que haya sido de tu agrado y dejándote la invitación para que sigas en las plataformas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nos vemos en una nueva oportunidad.